ahora, sin mayor preámbulo, por favor, José Luis Paredes, ojalá y puedas citarnos tu ponencia. Por favor, Alonso, ¿puedes citar la currículum de... Claro que sí. Este, rápidamente, ok. José Pacho Paredes, director general del Museo del Chopo, director del Museo Universitario del Chopo, miembro de la Asociación de Artes y Museos, de Directores de Museos de Arte. Posee una maestría en Historia de Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con la tesis La posmodernidad purulenta, revisión de la revista La Pus Moderna como espacio de confluencia y disgregación de 1989 a 1997, mención honorífica. Tiene una licenciatura en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En 2015 creó el Diplomado Experimentación y Disensos, Culturas Subterráneas y Heterodoxas en México 1956-2003 en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y Campus Expandido MUAC. Formó parte del Consejo de Planeación y Evaluación para el Encuentro Internacional de Artes Escénicas y Video Tránsito MX con Aculta, y de 1986 a 2003 fue baterista fundador del grupo de rock Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio. Del 2005 al 2012 dirigió la Casa del Lago, revitalizándola como parte del circuito museístico del Bosque de Chapultepec mediante un programa basado en experimentación, además de fundar el Festival Internacional de Poesía en Voz Alta de 2004 a 2005. Fue asesor de la Coordinación de Difusión Cultural en programas para la comunidad estudiantil de la UNAM. Durante 10 años publicó una columna semanal en la sección cultural del diario Reforma. Ha colaborado en medios como Nexos, Revista de la Universidad de México y La Jornada Semanal, dirigida por Roger Bartra, entre otros. En sus publicaciones están Rock Mexicano, Sonidos de la Calle, Aguirre Beltrán, Ediciones México 1992, A Brief History of the Chilango Underground 1971-2000, en Strange Currents Art and Action in Mexico City 1990-2000, edición Katie Johnson, Filadelfia, The Galleries at Moore College of Art and Design 2016, Los Nuevos Bárbaros, Oralidad y Nuevas Tecnologías en la Creatividad Redistribuida, Juan Villoro y Néstor García Canclini, Siglo XXI, México 2013, Un País Invisible, Escenarios Independientes, Autogestión, Colectivos, Cooperativas, Microempresas y Cultura Alternativa en Cultura Mexicana, Revisión y Prospectiva, que es un clásico. Woldenberg, José y Flores Cano, Enrique Taurus, México 2008, El Zócalo y el Siglo, en alzado vectorial de artista multimedia, Rafael Lozano, Gemener, Conaculta, México 2000. Pues muy buenos días, casi tardes, a mi querido Pacho, y bienvenido. Muchas gracias. Ya se ve la pantalla, ¿verdad? Muy bien. Ah, Pues muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar con todos ustedes. Qué gusto volver a ver a Alfredo Matus, ya tantos conocidos. Armando, no los voy a repetir porque me acabo aquí los 20 minutos. Bueno, voy a hablar sobre el Centro de Documentación del Museo Universitario del Chopo, de la UNAM, un museo que funciona más como un centro cultural, comenzando un poco con el contexto, diciendo que es un lugar que ha sido históricamente desde el 75 un vínculo entre clases sociales, generaciones, escenas culturales y zonas de la ciudad, o sea, un lugar de encuentro. Un lugar que ha convocado a partir de distintas disciplinas, que programa diversos públicos con orígenes socioeconómicos diversos, con cuerpos también de gran diversidad. También ha sido históricamente, y todo esto es importante para ubicar este centro de documentación, un lugar de entrada de prácticas artísticas
al país, como puede ser el performance, y también un lugar de encuentro de expresiones culturales y artísticas procedentes de los movimientos de género, el feminismo, y bueno, desde luego todo el mundo recordará la Semana Cultural Gay, que comenzó a organizarse en el museo y que se ha convertido en el Festival Internacional por la Diversidad Sexual. Ya no avanza esto, a ver, ahí está. Es un lugar también como de tensión entre el arte y la calle, entre lo alto y lo bajo. A su vez, pues todo esto ha permitido generar un programa estratégico desde 2012 con distintas líneas estratégicas que están aquí escritas y que básicamente aplican a las áreas de programación de artes vivas o escénicas, artes visuales, y desde luego también al centro de documentación con algunos programas transversales, como es el programa ¿Qué pasa en el barrio?, dedicado a proyectos colaborativos con comunidades, no solo de barrios, sino también simbólicas. Literatura expandida sería otro programa transversal y el programa académico o pensamiento contemporáneo. En este contexto se inserta el centro de documentación, que como cualquier centro de documentación de todos los museos, registra no solo las actividades del museo, sino que de acuerdo a nuestra interpretación a partir de 2012, ha registrado y debiera sobre todo enfatizarlo en sus políticas, en documentar también las prácticas de las escenas culturales que han cruzado por este museo. Un museo que ya dije que ha estado abierto a distintas prácticas, pero que también ha sido un museo poroso tanto al barrio como a los movimientos marginales en su momento o emergentes, tanto de arte como de distintas prácticas culturales, como el feminismo o los movimientos de género. Desde luego los movimientos subculturales relacionados con las culturas de rock, por llamarlos subculturales, y tiene distintos fondos este centro de documentación. Una de sus fondos es la colección Heterodoxias, que guarda la memoria histórica del underground o del subterráneo mexicano desde los 70 hasta la actualidad, con colecciones como la de los hermanos Pantoja, que son los pioneros, los creadores del Tianguis Cultural del Chopo, la colección de Carlos Alvarado también del Tianguis Cultural del Chopo, la colección de Arián Pellicer, viuda de Jorge Reyes, con documentos y archivo personal de Jorge Reyes, que no necesito, supongo, decir quién es, la colección gráfica de Mongo o Ramón Sánchez Lira, que es artista plástico relacionado con la última carcajada de la Cumbancha y con el disco Bar 9 en aquellas fiestas organizadas por la revista La Regla Rota y la Posmoderna. También está el archivo de las Bienales Internacionales de Poesía Visual y Experimental, comandada por Araceli Zúñiga y César Espinosa. En fin, la colección Gallito Comics, la colección de Rocío Mireles sobre la revista Poliéster. En fin, es una gran diversidad y muchas de estas colecciones cruzan con el tema que hoy nos convoca aquí. Otra de las colecciones es la Fanzinoteca. Es un proyecto transversal integrado por iniciativas educativas, curatoriales, editoriales, de divulgación y de archivo. Busca generar espacios de reflexión, de diálogo e intercambio que exploren y reivindiquen la cultura de la autopublicación y las maneras en que estas publicaciones experimentales, ágiles y explosivas interpelaban a las prácticas de archivo y a las prácticas sociales. Y al mismo tiempo, y sobre todo, buscar reconocer a las comunidades que estaban detrás de estas prácticas y que se vincularían en general a estas prácticas autogestivas. La finalidad es producir, coleccionar, digitalizar, refrescar, difundir, en fin, publicaciones autoeditadas a partir de distintas estrategias, como puede ser incluso la organización de muestras o exposiciones de estos documentos. La intención es conformar un acervo de revistas amateur, de cines, de cómics, de gráfica experimental, en fin, todos de punk, queer, y todos estos términos para referirnos a estas prácticas relacionadas con la autogestión y las autopublicaciones precarias o de pequeña escala. Debido a la precariedad de estas publicaciones, entendida por sus tirajes cortos, escasa circulación, por ser dispensables,
es que estas colecciones son más susceptibles de desaparecer, o estos ejemplares, estas publicaciones. Por lo tanto, resulta necesario o imprescindible rescatarlos, resguardarlos y ofrecer además, no solo en esta conservación, lecturas sobre los modos de producción y consumo de estos materiales. Son materiales pues, que no se hallan en las hemerotecas, están en su mayoría, muchos de estos fanzines, ustedes sabrán, son fotocopias, Xerox, así circulaban, era la tecnología, una de las tecnologías que se utilizaban, y existen en cajas debajo de las camas de los protagonistas, de los productores o de los activistas de estas culturas o subculturas, o punks, o etcétera, ¿no? Con todo el riesgo de desaparecer, y con ellos desaparecer la mirada y la voz de que podrían ayudarnos a construir un relato de la historia del país, o por lo menos de la ciudad, yo diría del país, de la segunda mitad del siglo XX o del fin del siglo XX hasta nuestros días. También se ha cuestionado esta fanzinoteca del Chopo por su contradicción intrínseca que conviene además explicitar o mencionar, y es que exhibir estos materiales o resguardarlos implicaría legitimar cierto tipo de producción cultural que desde su origen pretende resistir a los espacios de autoridad y de normalización. En este sentido, ya argumenté anteriormente por qué creo que es importante resguardarlos en una institución como el Chopo, y también hacer una especificación de cuál es la singularidad del Chopo, a diferencia de hoy en día las colecciones de fanzines se encuentran en la mayoría, en muchos de los más reconocidos museos de arte contemporáneo. En el MoMA, por ejemplo, hay colecciones de fanzines, pero digamos que sin demeritar estas iniciativas, que yo creo que son legítimas y muy importantes. En el caso del Museo del Chopo también es importante decir, como ya lo indiqué anteriormente, que lo que se está documentando son prácticas que cruzaron por el museo. No es el museo que quiere acercarse a estos movimientos, o como se ha dicho a veces, cuando el punk entró a los museos es que el punk estaba muerto en el mundo. En el caso del Chopo fue al revés. El movimiento punk, por ejemplo, tomó al museo para lugar de reunión y de organización de sus propias actividades. Lo mismo los movimientos de género. Esta vendría a ser la singularidad de esta fanzinoteca. Son publicaciones que generan su propia narrativa, su propia cultura y su propia intencionalidad de subvertir la cultura hegemónica, de criticarla y ofrecer alternativas, en lugar de simplemente verse como prácticas que propicien el consumo pasivo. El nombre de la fanzinoteca también funciona como un término genérico para nombrar toda una serie de estrategias de publicación alternativas. El nombre también remite al ánimo de estas prácticas con un sentido amateur o, digámoslo así, no profesional, comercial. No todo lo que coleccionamos es propiamente un fanzine. El propio término de fanzine ha sido siempre cuestionado en cuanto a dónde poder establecer sus límites, pero finalmente es el nombre que tiene esta fanzinoteca para apelar justamente a estas prácticas alternativas de actitud desafiante, de estética precaria, y casi siempre con un espíritu del hazlo tú mismo. Se han organizado desde 2012, que se inaugura la fanzinoteca, distintas estrategias para activar los archivos, desde festivales de exhibición hasta exposiciones o conciertos y mesas de reflexión. Algo interesante con lo que decía yo hace rato de que el punk ahorita voy a hablar particularmente del punk, tomó al museo, es que en la mayoría de estas colecciones de fanzines históricos que entran, en el caso del fanzine punk, entra a México, se dice por ahí de finales del 79 o principios de 1980, en muchas de estas publicaciones aparecen relatos o anuncios o avisos de actividades organizadas en el Museo Universitario del Chopo, como mostrando esta vinculación histórica. Otra de la colección es la del Archivo Anal, que son materiales reunidos en colaboración con la revista Anal Magazine. Son materiales que se articulan en torno a discursos y representaciones alrededor del cuerpo masculino, el erotismo y la disidencia sexual. Es una publicación dedicada a la muestra y revisión de proyectos artísticos de reflexión acerca de lo gay desde distintos puntos de vista.
Y esta colección incluye publicaciones de revistas independientes, no solo de la publicación anal, referentes a la diversidad sexual, el erotismo, el cuerpo, etc. En el caso de esta colección, llegó al museo a partir de una exposición del Archivo Anal, donde además editó una publicación desde el museo. Como contraste tuvimos una exposición de la colección de fanzines punks de El Toluco, Álvaro de Tour, Chavo Banda y Punk, que también se pudieron ahí apreciar los primeros fanzines punks, justamente a finales de los 70. Dentro de los fanzines que se han producido recientemente está este de Hombre Limpio, un fanzine que a partir del dibujo explora de forma sarcástica la idea de la limpieza en los hombres. La menstruación de Rebeca, de Magos Rebelde y Zappa Punk, aborda temas relacionados a la violencia de género, a la discriminación, a la explotación laboral, alude a las mujeres punks en resistencia, incluye escritos poéticos y la lucha de los pueblos por la libertad. Otro fanzine reproducido recientemente a partir de un concurso, una convocatoria abierta, fue uno que pretende descentralizar, su nombre es Descentralizar la lucha del movimiento LGBT+, de Mayel Tello, y justamente pretende relatar construir otra historiografía de los movimientos de género en Latinoamérica, a partir de fechas históricas equivalentes al Stonewall, pero buscando más bien un diálogo entre los países latinoamericanos. O el fanzine Tonantzin de Sofía Moreno, un fanzine que aborda desde la narración e ilustración el proyecto Vivas Nos Queremos, nacido durante la contingencia del COVID precisamente, y consiste en una serie de microbecas y de difusión de plataformas digitales y creación de vínculos de cuerpos y artistas trans. Estos que estoy mencionando son proyectos producidos durante la pandemia, en confinamiento, a partir de esta convocatoria. Como parte también de las estrategias de la fanzinoteca está el mueble Sin, que es un mueble en diminutivo, pero si se escribe con Z y con E, estamos hablando de un dispositivo portátil para llevar nuestras colecciones a exhibir a distintas facultades universitarias o espacios en general. Otro caso fue una exposición con el colectivo Lucky Dragons, que incluyó diálogos transdisciplinarios como la música. Ahí se ve en la foto un concierto musical, que también abajo vemos la producción de este mural que después se volvió fanzine de manera colaborativa con el público, o a la izquierda una foto de un proyecto de exhibición de la colección de publicaciones underground de Nick Seth, este artista del cine de la transgresión neoyorquina que cubre el principio de los 80, justamente el proceso de gentrificación del Lower East Side de Nueva York. Tenemos ahora un repositorio remoto o digital que se llama Desobediente. Hemos realizado ferias de fanzine. Me voy a tener que ir mucho más rápido. Estas son otras. Bueno, también lo que es un hecho es que este centro de documentación documenta las actividades del museo, como ya dije, entre otras esta exposición que se llamó Modernidad Pirateada, que estableció un diálogo entre la cultura del soniderismo y el punk y el heavy metal, y donde el soniderismo, hay que recordar, es una cultura en torno al baile y la música y el liderismo, que incluye la posibilidad de acción de cuerpos performativos. A partir del culto al baile, se permite en los bailes sonideros el baile entre hombres, por ejemplo, ¿no? O entre trans y hombres como parte de una práctica performativa no necesariamente reivindicada de manera explícita. Están las exposiciones del Festival Internacional por la Diversidad Sexual. También hemos realizado exposiciones de arte indígena con una visión siempre de la cultura indígena no como folclore o cultura popular pintoresca, sino como arte y cultura actual. Aquí hay algunos ejemplos para irme rápido. Tuvimos también recientemente esta exposición de Elements of Vogue, un caso de estudio de performance radical,
donde para nosotros era muy importante mostrar cómo el museo centro cultural que somos es también un lugar no solo de exhibición o programación de actividades artísticas culturales, sino de producción cultural y artística en colaboración con las comunidades. Esta foto a la derecha es una galería que se volvió un lugar de reflexión y de realización de bailes o de fiestas Vogue, donde el público mismo o los participantes que colaboraban podrían cuestionar la obra de arte como objeto y pensar a los cuerpos como participantes críticos parte de estas producciones artísticas. Aquí hay otras imágenes más de esta exposición. Esta primera es del movimiento de los trabajadores de limpias de Memphis, Ayamamán, clamaban, y como a lo largo de esta exposición el término man empieza a cuestionarse, ¿no? Más allá de esta inicial reivindicación de este movimiento, hacia reivindicaciones de otras posibilidades de ser. Y también esta pieza de los zapateras, que es un bordado en colaboración entre los zapatistas y el movimiento de las panteras negras. Tengo aquí algunos videos, pero creo que no nos va a dar mucho tiempo de presentarlas. Aquí muestro también Memorándum de Héctor Zamora, una exposición de Héctor Zamora, donde convocó a un número, no recuerdo cuántas secretarias, vinieran a escribir su biografía en una máquina de escribir, en una máquina sin tinta. Cuando acababan de hacerlo, tiraban la página hacia el frente, caía en el piso, uno se acercaba y no podía leerla más que los hoyitos de las palabras, y era una alusión a la invisibilidad del trabajo femenino. O una exposición de las superocheras. En Artes Vivas tenemos también un proyecto de ciclo de música contemporánea indígena, cuestionando justamente que las culturas indígenas solo debe reproducir la tradición hasta el fin de los tiempos, olvidando que también son culturas que viven el tiempo contemporáneo y experimentan y transforman sus tradiciones. En cuanto al programa transversal de literatura expandida tenemos, en este caso es micrófono expandido, lo que se lee con el oído, micrófono abierto, perdón, con una diversidad de públicos, que son públicos que participan, son visitantes, son artistas. Tenemos también un programa de ¿Qué pasa en el barrio? Ya lo mencioné, que tiene lugar en el barrio. Este es el paseo de Robert Walser, que tenía lugar en las calles del barrio, donde se encontraba con situaciones insólitas, no programadas, pero también otras como la de la foto de arriba, que es Catalina cantando ópera ahí en un taller mecánico de cambio de llantas. Entonces mezclaba la ficción con lo incidental. O la coreografía nómada para habitantes, que era un bal, un proyecto para tomar el espacio público a través de los cuerpos bailando y ejercer el derecho ciudadano con una estrategia fantástica que no me va a dar tiempo de relatar aquí. Si me da tiempo pondría yo este video porque ahí se ve cómo este proyecto generó una comunidad donde convivían cuerpos principalmente no bailarines profesionales y cuerpos obviamente no normados o no referidos al estereotipo de lo que debe ser el cuerpo de un bailarín. De tal manera que además el resultado es bellísimo en sí mismo justamente por lo que estoy diciendo. Empecé un poco con el contexto del museo y insertándolo en la zona de la ciudad y en estos campos de programación que abarcamos, porque creo que la singularidad de este archivo centro de documentación, como lo es del programa estratégico, es este encuentro entre las diversidades. Yo soy muy amigo, digamos, del Faro de Oriente o lugares que trabajan en microcomunidades, pero creo yo que la singularidad, incluso con pocas experiencias equivalentes en el mundo, la singularidad del Museo del Chopo en nuestra ciudad y en el mundo es este encuentro que permite, yo a veces digo provocativamente, la contaminación entre las distintas prácticas, los distintos campos, las distintas identidades. Bueno, digamos que es la posibilidad del enriquecimiento mutuo. Y aquí pongo algunas imágenes de las distintos públicos que se convocan para que entendamos esta diversidad. Y no es una conclusión retórica. Digamos que en las investigaciones para elaborar este programa estratégico que elaboramos en 2012,
recabamos testimonios donde, por ejemplo, está el Thrasher, este músico de Atóxico y de varios grupos punks pioneros de los 80, que se reunían espontáneamente en el museo hasta que en diálogo la directora los vio y ¿qué hacen aquí? Y dijo, pues somos un colectivo, aquí estamos reunidos, y les dijo, pues reúnanse aquí cuando quieran. Y entonces se reunían ahí y ellos, el Thrasher relata cómo pues reuniéndose de pronto había exposiciones, inauguraciones y exposiciones, ellos entraban obviamente al cóctel, a tomar una copa de vino, y allí establecían relación tanto con los artistas contemporáneos o postconceptuales o adscritos a nuevas prácticas que en ese entonces eran marginales, no se hablaba todavía del arte contemporáneo como hoy en día, o bien las exposiciones de la Semana Cultural Gay. Pacho, tu tiempo se agota, por Sí, favor. ya estoy cerrando, gracias. Y el Thrasher relata cómo después de estos encuentros, a las 2 semanas de esta exposición de la Semana Cultural Gay, estaba un contingente punk marchando en la marcha del movimiento gay. Esta sería, digamos, creo yo, uno de los sentidos singulares y cualitativos de este centro de documentación y de la fanzinoteca del Museo Universitario del Chopo. Gracias. Gracias, Pacho. Pues ahora damos tiempo para que Armando Cristeto se una a la plática con su ponencia. Muchas gracias. Por favor. No sé quitar mi pantalla porque se me desapareció el botón. Si ustedes me la pueden... Ah, ya vi. Ya, pues. Por favor, ¿puedes hacer la semblanza, Alonso? Claro que sí. Aquí estás, aquí está. Armando Cristeto Patiño, originario de la Ciudad de México, en 1957, hace su debut en la fotografía el 4 de junio de 1977. La primera exposición en la que participó se tituló México a través de los flashes. Es hermano menor de Adolfo Patiño Torres o Adolfo Fotógrafo. Ha formado parte del grupo de fotógrafos independientes, grupo interdisciplinario Peyote y la Compañía, y ha participado en las exposiciones ambulantes, fotografía en la calle. Su trabajo ha estado en más de 70 exposiciones colectivas, entre ellas en la sección de gráfica del Salón Nacional de Artes Plásticas de Limba, hecho en Latinoamérica 1, 2 y 3, en México en 1981 y La Habana en 1984. El cuerpo marginal, 20 jóvenes latinoamericanos, en Sydney, Australia, en 1986, Salón de Triunfadores, 30 años de arte joven, itinerante por México durante 1996 y en Washington, D.C. en 1997. Beca para desarrollo de ensayo fotográfico otorgado por el INBA y el Consejo Mexicano de Fotografía, ponente en diversos foros y coloquios de fotografía. También ha sido jurado de la Quinta Bienal de Fotografía del INBA, así como curador y coordinador de numerosas muestras de fotografía. Actualmente es curador de la Fototeca del Consejo Mexicano de Fotografía, organismo al cual pertenece desde 1981. Ha impartido cursos y charlas sobre la historia de la fotografía en México durante la segunda década del siglo XX en la Fototeca Nacional de Lina. Y puedo decir que es un gran amigo y cómplice en muchas aventuras. Bienvenido, mi querido Armando Cristeto. Tu micrófono, Armando. ¿Listo ya? Listo ya. ¿Se me escucha? Muy buenos días, ya casi tardes. Muchísimas gracias, querido Alonso, Gabriela y todos los compañeros de esta mesa redonda por estar invitado en este coloquio. Diferentes temas y temas muy torales, no torales, sino muy torales, incluso yo diría que urgentes, algunos de
ellos, de lo que se está tratando este conversatorio, sin duda le estoy pensando en el de las urgencias y a muchos niveles de importancia el asunto de archivos. El currículum, bueno, obviamente todo eso que leíste, querido Alonso, en mi semblanza, todo eso es cierto, pero es como, digamos, la primera parte de mi vida profesional. En estos más de 40 años tengo una segunda parte también con muchísima actividad. Tengo que responder, comentar algo importante y que viene muy a tono con el coloquio. En la presentación se me puso como curador del Consejo Mexicano de Fotografía o algo así. Ciertamente lo fui, pero incluso el Consejo Mexicano de Fotografía es una asociación civil ya finiquitada hace muchos años. Pero creo que esto me da mucho pie y a propósito de tu intervención, Alonso, ayer por la noche, que me pareció verdaderamente fundamental en estos días, cuando haces un desglose, cuando haces toda una narración muy pormenorizada y muy sabedora de lo que sufren, por cómo están hechos y cómo están deshechos los archivos que contienen alguna información o mucha información sobre las homosexualidades en México. Entonces, bueno, y hablas también de tu experiencia en archivo y memorias diversas. Entonces, creo que solamente un par de minutos, pero que ilustrará grandemente esta finalmente feliz experiencia de la que yo fui partícipe. Consejo Mexicano de Fotografía fue una asociación civil fundada hace 45 años por fotógrafos entusiastas, un nutrido número de fotógrafos entusiastas, pero que fueron 20, no fue una legión, pero que fueron personas que ya eran sabedoras de su profesión fotográfica y la necesidad de difundir la fotografía a otros niveles, de que la fotografía pasara de ciertos circuitos ya preestablecidos en ese momento a conquistar circuitos un poco mayores. Entonces, la estrategia fue planeada por la gran historiadora Eugenia Meyer y por el gran fotógrafo Pedro Meyer, y nombraron a esta estrategia Coloquio Latinoamericano de Fotografía, que el coloquio estuvo dividido en dos secciones, en una muestra de fotografía y en una coloquio teórico que se celebró el primero de ellos en el 78 en el Museo Nacional de Antropología, el coloquio propiamente, y en el Museo de Arte Moderno la muestra. El segundo coloquio se replicó la experiencia en 1981 en Palacio de Bellas Artes, tanto el coloquio en la Sala Manuel M. Ponce como la exposición en las salas, la totalidad de las salas del Palacio de Bellas Artes. Este es el libro que recoge la experiencia del segundo coloquio latinoamericano de fotografía. Y es a través de es a través de estos dos coloquios que se reúne una cantidad superior a las 3,000 piezas fotográficas provenientes de prácticamente todos los países de América Latina y obviamente con mucha profusión de México, de los fotógrafos mexicanos. Y obviamente entre tal cantidad de imágenes que en un momento es una historia de 20 años, más o menos de los años 60 a los años 80 de América Latina, hay un muy buen número, quizás no muy alto, pero un número significativo de imágenes fotográficas donde muestran a las sexualidades no hegemónicas, entiéndase ante todo a los sexoservidores, a los travestis, en esta extraordinaria serie de Juca Martins, el fotógrafo periodístico brasileño, que es una racia de travestis y homosexuales en Brasil. Bueno, termino esta pequeña historia con estas frases. Toda asociación civil tiene que estar subsidiada o ya sea por los miembros de manera independiente o por un organismo o una institución. En este caso, el Consejo Mexicano de Fotografía estuvo subsidiado durante casi 30 años por el Instituto Nacional de Bellas Artes, con absoluta libertad. Un subsidio que al principio, en los años 70 y 80, permitía cierto grado de acción y después, no siendo un organismo oficial, se fue reduciendo así el subsidio, y además el desánimo y el cansancio, más que el desánimo, el cansancio de los miembros
de un trabajo de voluntariado absolutamente libre, sin ningún pago, más que la gran ¿cómo se llama? Respuesta y respuesta de haber obtenido los logros, los objetivos que habíamos planeado. Bueno, eso es grandísimo, pero finalmente se fue desgastando. Entonces también nosotros empujamos para que existiera el Centro de la Imagen, un organismo completamente oficial, el museo oficial del gobierno federal, ¿cómo se llama? No subsidiado, sino financiado y hecho desde el principio por Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, hoy Secretaría de Cultura, y donde finalmente hace ya 15 años depositamos este gran acervo que ya no era de 3,000 piezas, sino la fuimos ampliando en más de 20 años de trabajo, con más de 6,000 piezas fotográficas, que es considerado hace 4 años por la UNESCO como un patrimonio tangible de la humanidad. Entonces, bueno, y fui fototecario, fui curador en jefe y fui presidente del Consejo Mexicano de Fotografía durante más de 35 años. Entonces, toda esta experiencia es para un poco comentar que todos estos esfuerzos tan importantes que se hacen dentro de la comunidad LGBT en México, que realmente necesitan un apoyo importante, ya sea empresarial, ya sea institucional, federal, local, estatal, etcétera, porque si no, tienden a la inanición, a la falta de actividad, y en un momento en que terminen como muchísimos archivos, incluso institucionales, como un monumento. Se ha hablado de muchos monumentos, y el monumento es un bloque, es una piedra de granito, una escultura a veces muy bella, de bronce, pero de repente que era como una piedra en el camino. Si queremos la vemos, si queremos no la vemos, o la vemos y no sabemos lo que significa. Y pierde toda efectividad, todo aquel asunto que se hizo para conmemorar, para hacer un memorial, se queda como un paisaje casi arbóreo en el camino, sin quitarle ningún mérito a nuestros queridos árboles. Entonces, como bien lo dice Juan Carlos Valdés, el director de la Fototeca Nacional, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Gobierno Federal, una fototeca y finalmente un archivo debe ser, como tú lo has dicho, Alonso, para cuidar, preservar y ante todo difundir. O sea, a mí no me interesa estos cónclaves tan cerrados, academicistas, de que 8 o 10 personas que trabajan ante todo o mayormente o comúnmente en una institución con muy buenos sueldos, 8 o 10 personas se pelean entre ellos, se discuten entre ellos, aportan entre ellos, pero que todo queda como en un orden muy interno, sin ninguna difusión, sin ninguna traducción hacia el público. Yo no hablemos de un público mayoritario. Cuando hablamos también de hegemonías en este coloquio, bueno, los homosexuales no somos una hegemonía poblacional. Somos sin duda una minoría importantísimo, vital. Somos humanos, estamos vivos, trabajamos, creamos, pero también no podemos ser hegemónicos por la simple, o bueno, en este asunto etimológico de la palabra, no somos una mayoría de la población, ni lo seremos. Cuando esta palabra, esta frase muy animosa que he escuchado hace años decir, el futuro es queer, bueno, yo creo que quieren con estas 3, 4 palabras decir que el futuro va a estar con mucha más consideración hacia legales, culturales, sociales, y solidaridad y respeto hacia las minorías de la diversidad sexual. Pero no creo que el futuro sea queer, porque si el futuro sea queer, entonces yo creo que la humanidad, o sea, como que hay un fenómeno ahí que no me resulta. Entonces, bueno, no quiero que no estoy pensando que los esfuerzos de un gran número de personas en varios frentes académicos, sociales, culturales, deportivos, se vea invadido, permee toda la sociedad por completo, pero sí que finalmente rompa estos ámbitos tan limitantes, tan pequeñitos, tan minúsculos, no menos importantes del asunto académico. Entonces, bueno, estas iniciativas que haces tú, bueno, ayudan a romper esto, pero sin duda, yo estoy muy preocupado en la difusión de los materiales
de la historia pasada y de que no sean, como yo digo, unos monolitos. Porque ¿de qué nos sirve tener un archivo precioso, incluso dentro de una institución bien conservado, si no se toca? O si lo tocan por 3 investigadores y hacen de vuelta, repito, un libro perfecto, precioso, pero que no tiene mínima circulación. Entonces ahí hay problemas muy, muy fuertes que debemos de abordar, de afrontar y ante todo de tener unos objetivos y unas metas para ir abonando hacia ese asunto, hacia la difusión de estos materiales. Entonces, bueno, como soy un creador, entonces también preparé, y creo que ahí lo debes de tener tú, las imágenes. ¿Sí las tienes tú? ¿No las tienes tú? Bueno, se las di a Gabriela y Gabriela me dijo que las iban a estar en disposición de alguien, porque ella no iba a estar, para que las proyectara. Déjame ver, es que me llegaron, eh, eh, me acaban de llegar, ay, pero ¿cómo las metemos? ¿Puedes compartir las imágenes en pantalla o...? No, es que les digo que estas cuestiones de la virtualidad de repente me hacen muchos juegos malignos y de repente tengo aquí la USB puesta, pero no pude conectarla. Entonces, por eso siempre tomo la precaución en todas estas presentaciones que me invitan, mandarlas a los organizadores para que ellos, desde su control maestro, me hagan favor de proyectarlas. Déjame checar un segundito, un segundito. ¿Cómo no? Voy a continuar de que, bueno, me da mucho gusto también. Estamos aquí entre amigos, amigos profesionales y con profesionales de que cumplimos nuestra parte profesional que nos toca. Me da mucho gusto que Alfredo Matos nos esté coordinando y presentando. Y él es una muestra de lo desde la el foro que a él ahorita le toca representar, que es la Galería José María Velasco, ha luchado mucho por este rompimiento de este cerco minúsculo para la difusión de la obra en una galería tan importante como es la Velasco, gratuita, libre, con las publicaciones que se hacen. Entonces creo que tenemos a un personaje que debería de haber sido ponente para mí y no moderador de este tipo de situaciones y de tareas, por ejemplo, de que es dar y difundir dentro de estos centros de difusión, dentro de estas cajas de resonancia para una población general. Y cuando hablo de una población general, también no soy un iluso que piensa que millones y millones lo van a ver y demás cosas, pero que ya miles o cientos al menos de personas que no estén en un medio sepan que existan estos materiales, se difundan estos materiales, es un gran logro que va ocasionando como una piedra en un río unas ondas que van expandiendo y que llegan a otros públicos, que llegan a otros lares. Bueno, comentaré también, por ejemplo, hablando de archivos, instituciones, de nuestro querido amigo Toño Salazar. Que Toño Salazar, en esta pieza editorial monumental, mamotrética, única, que es Álbum de Familia, que son 2 volúmenes. Perdón, siempre se ayuda. Que son 2 volúmenes y que nos entrega en esta pieza una plasmación en estas bellísimas páginas editoriales, literalmente de miles y miles de piezas rescatadas de la red y de archivos. Es una pieza editorial que está dividida en 2 volúmenes que contemplan más de 1000 páginas, volúmenes que ustedes, si los conocen, ahorita lo verán, literalmente de 3 kilogramos de peso. Entonces, esto es algo que abona a la difusión de estas estéticas y estos cuerpos no hegemónicos, pero ojo, es de, si bien era Toño Salazar, fundador del taller de documentación visual, un artista visual muy importante y maestro de tiempo completo de la Facultad de Artes y Diseños de la UNAM, esta publicación no está publicada directamente por la UNAM ni directamente por la facultad. Fue del propio bolsillo de Toño Salazar, que fue editada
esta lujosísima piezas editoriales, les digo, son álbum de familia, son 2 volúmenes, y que él regalaba, sí, así, él regalaba a todo interesado y a toda fototeca y a toda institución que se interesara en las piezas. Entonces hay que resaltar, y bueno, ahorita estoy entrelazando varias cuestiones, eso de la difusión, pero ante todo también de los presupuestos. Los presupuestos, como sabemos, son raquíticos, siempre, tú lo dijiste bien, Alonso, la homofobia hace presa de los directivos que siempre soslayan estos temas para apoyar de manera importante. De repente uno hay que trabajar a contracorriente, pero bueno, esa es la misión que uno de repente emprende en su vida y hay que hacerlo. Entonces, si no te preocupes, ya están las imágenes. Bueno, perfecto. Entonces, como creo que tengo poco tiempo y además para no agotar a nuestro público, me voy muy rápido, por favor. Si las puedes comenzar a proyectar. Son imágenes que en su mayoría, bueno, no en su mayoría, perdón, en este caso no son tan conocidas y que por eso precisamente las escogí, perdón, que son algunas imágenes inéditas o muy pocos conocidas para ayudar a la difusión de las imágenes. A ver, empiezo con estos desnudos que son inéditos, que son producidos por mí en el año 78, que es una serie de homenajes. Este es un homenaje a Manuel Álvarez Bravo, a La Buena Fama Durmiendo. La que sigue. También algo que quiero anotar a través de todo este marco, de que yo siempre he sido un trabajador independiente. Sí he trabajado para instituciones, pero siempre ha sido bajo contrato. Nunca he sido alguien de número, nunca. Y todo está producido a nivel de mi bolsillo también, a nivel de mis riesgos. Pues. Esta también es una variante de este homenaje a Manuel Álvarez Bravo, La Buena Fama Durmiendo. Siguen otros homenajes a grandes fotógrafos homosexuales estadounidenses, que son los que me ayudaron a descubrir la fotografía homoerótica y a pensar que había una posibilidad para mí dentro de este campo. Es un homenaje a Paul Oderbruch, este fotógrafo erotista, sadomasoquista, hetero, bisexual estadounidense. La que sigue. Todas estas son piezas mías producidas en el periodo 78-80. Esta también es una pieza de esa misma pequeña serie dedicada a Paul Oderbruch, o Oderbruch, no recuerdo cómo se pronuncia, fotógrafo estadounidense, que trabajó en los años 50 y 60 con un color apastelado y con muchas cosas sadomasoquistas. La que sigue. Esta es una pieza dedicada a Leslie Creams, este fotógrafo estadounidense gay que todavía vive, uno de los grandes autores de la fotografía homoerótica mundial, en que en los años 60 utilizó a su madre, la desnudó y le pegó fotografías de él y de su papá a su madre completamente desnuda. Esa fotografía es un clásico de la fotografía de todos los tiempos. Este es mi homenaje a Leslie Creams con este juego de palabras que es Creamsdenciales. Era un amigo mío y todas las credenciales que están sobre su cuerpo son credenciales de mi amigo. La que sigue. Esta otra también juega dentro de este mismo grupo de homenajes. La que sigue. Y creo que en este pequeño momento lo terminamos con una fotografía así muy conocida, que es de mi autoría, la primera fotografía mía que comienza a tener una gran circulación, que es la fotografía del condón, que es una fotografía producida en el 78, que hago bajo un poco estas ideas de romper el estatismo escultórico, que me parecía bastante aburrido y bastante ya trasnochado, que la fotografía mexicana estaba cayendo,
Toda esta fotografía la hago con muchos juegos, una fotografía absolutamente previsualizada, con muchos juegos, con juegos quiere decir varias propuestas, romper ese estatismo escultórico y además hacer una narración mucho más compleja. Entonces, hago tomas diferentes, hago tomas seccionales que las uno en una misma imagen, en una misma hoja de papel fotográfico, y como digo, a imagen de estas deidades Shiva, Vishnu, de múltiples brazos, múltiples manos. Entonces, este hombre está enguantado con guantes de látex y metiéndose un condón. Ojo, es de 1978. Esta fotografía la hice con un compañero mío en la época en que yo era estudiante de medicina. Soy médico general por la UNAM. Y además, en este caso, el condón visualmente tenía una imagen de fetiche sexual, de un fetiche sexual. Lamentablemente, 3, 4 años después, más que la aparición, se describe en París por Luc Montagnier el VIH, el SIDA, ese terrible virus, y entonces la imagen ya a partir de ese momento le comienzan a poner la etiqueta de imagen premonitoria. No me molesta para nada, pero como yo le he dicho muchas veces, hubiera preferido que esta imagen quedara como un desnudo, una búsqueda del desnudo de otros territorios del cuerpo, de otros territorios de la homoeroticidad, y no como una avance o una premonición del VIH. Ojalá que el VIH, como el coronavirus, no hubieran aparecido sobre la Tierra, pero es una realidad. Entonces, bueno, vienen una serie de 30 o 40 fotografías de las marchas LGBT, pero creo que por problemas técnicos no va a ser posible verlas. Y también vienen y coronaban esta presentación el archivo Seller. El archivo Seller que Antonio Bertrand me ha ayudado mucho a la difusión del trabajo. Le agradezco mucho a Antonio Bertrand y a su página Nosotros los Jotos de que ha mostrado 3 fases de mi carrera. Una, las fotografías de las marchas lésbico-gay de ante todos los primeros 15 años del siglo XX. La segunda, el archivo Seller, que ahorita voy a hablar un minuto. Y hoy día, sobre mi obra Apolo Urbano. Hoy día, en su columna y su página que estrena y que reabre este día, dedica a Apolo Urbano sobre mi trabajo de los Mr. México, de los físico-constructivistas, de los musculosos, esta otra realidad muy vigente que, diferente a lo que dijera Villavicencio, no fue como parte del gobierno de Portes Gil, de salud, orden y progreso, y todo este asunto del deporte en el México posrevolucionario. Fue una atracción mía que inicié en los años 80 hacia los desclasados y también los muy satanizados musculosos, que hoy día a los jóvenes mis palabras podrán parecer extrañas, pero en los años 80 los musculosos estaban muy satanizados por el grueso de la población mexicana. Y entonces termino esto para si hay una posibilidad de preguntas y respuestas de parte de ustedes o de quien nos escucha, del archivo Seller. El archivo Seller es un archivo de un hombre que le gustaban los chicos militares, los chavos, soldados no, tenían que ser de grado, tenían que ser militar del colegio, del heroico colegio militar, que en los años 80 él tenía tuvo varias parejas con estos chicos, fue pareja de estos chicos. En los años 90 el hombre muere de cáncer, el señor, ¿cómo se llama Seller? El señor Rubén Seller muere aquí en la Ciudad de México y a su pareja en ese momento le deja ese archivo. Deja ese archivo de literalmente cientos y cientos de piezas de fotografías que él conjunta en las borracheras, en su departamento, en sus viajes, en los restaurantes con estos chicos militares. Y este señor, que es su viudo, conoce a un amigo mío en ese momento, no era mi amigo, Arturo Hurtado, entonces le regala todo este material. Y años después, unos 10 años después de que Arturo Hurtado tiene este material, en el año 2003-2004, me dice, Armando, yo no sé qué hacer con este material, te lo regalo a ti. Entonces, este es un archivo que me es regalado en este momento, en esos años, y que yo apenas lo estoy trabajando, que muestra una vida privada, secreta, como muchos hombres homosexuales la tienen,
pero que muy pocas veces perpetuada a través de documentos visuales o documentos gráficos o literarios. Entonces me es regalado a mí, y el año pasado es la primera vez que ventaneo este trabajo a través y con la ayuda de Antonio Bertrán en su página de nosotros los Jotos. Entonces esto, bueno, da pie y será incansablemente esta plática de los archivos, la destrucción de archivos, pero ante todo, y aquí quiero ya terminar, con el asunto de que hay que tener una estrategia de difusión, no tan solo de estudio, sino de difusión, porque es la parte más preocupante. O sea, para que no se quede de vuelta en este cónclave, en este circulito de entendidos, de académicos, y que de repente resulta verdaderamente una cosa ahí de cónclave, lo repito, de aquelarre paradisíaco, pero finalmente de 10 personas. Muchas gracias. Muchas gracias, Armando, por tu participación. Sí, vamos a hacer unas preguntas del público para ir concluyendo esta mesa, porque nos estamos pasando de tiempo, por favor. Voy a citar algunas de las comentarios. Por ejemplo, Guillermo Ángel Corona dice que en México tenemos una placa conmemorativa de los bailes del 41 que tiene que ser considerada, por ejemplo, dentro de la ponencia de Cristina. Creo que eso es su comentario. También José Rubio comenta que todo lo que hace el Chopo es maravilloso, todas las estrategias y la diversidad de propuestas que está presentando en los últimos años. También creo que estoy viendo quién más está haciendo referencia. A Mónica Morales pregunta para Armando Cristeto. Bueno, pero dice, ¿podrías hablarnos de tu trabajo y tu acervo personal, que es lo que expusiste en esta ponencia? Entonces creo que eso es más que todo fue precisamente lo que tú expusiste en tu ponencia. Son unas pocas participaciones. Estoy viendo si hay otras. Marco Antonio Pérez Gaspar dice que le interesa mucho el tema, y algunas apreciaciones como Jorge Rubio, que dice que Lozano me recuerda mucho a Modigliani. Creo que eso es a partir de la ponencia de Abraham. Pues más o menos ahí son los comentarios del público. Gabriela Pulido dice que está fantástica la conversación, y esto es lo que ahorita ha arrojado del público que está conectado con nosotros. Puedo hacer ahí un comentario respecto, bueno, un par de comentarios respecto a lo que señalaba Armando. Con todo esto que hablamos ayer y que él acaba de hablar en este momento del rescate y la difusión de los archivos,
que como bien dices, no solo en estos temas, en todos los temas, hay estos grupos académicos, estos guetos que se adueñan de los temas, se adueñan de la discusión y por supuesto se adueñan de los archivos y de las bibliotecas. Y por supuesto hay que romper con eso. Y creo que hay que apelar a dos cosas. Una, la solidaridad, ¿no? Entre todos nosotros y entre los interesados en estos temas. Y otra, a los recursos tecnológicos, que bueno, ahorita estamos trabajando con uno de ellos. Antes de iniciar la sesión, yo le preguntaba a Alonso si archivos y memorias diversas tenía relación con otros archivos latinoamericanos, otras organizaciones, y me comentaba que sí, que al menos de 4 países. En mi caso, en el archivo o sea, en el CAMENA, tenemos en línea los fondos del colectivo Sol y del Centro Histórico Lésbico Nancy Cárdenas. Pero estamos abiertos a recibir más archivos y además al apoyo con el trabajo, ¿no? Porque unos, como tú dices, el dinero, pues la verdad, a menos que estemos dentro de una institución, como es nuestro caso, tenemos una cantidad de recursos, no podemos despilfarrar, por supuesto, pero tenemos ciertos recursos y tenemos equipo. Y por otro lado hay otros compañeros que saben muy bien todo esto de la tecnología y armar páginas web y demás. Me parece que el trabajo que está haciendo Memórica, el reunir todos los archivos en una sola plataforma y facilitar la búsqueda, me parece estupendo. Y hasta se me ocurre con lo que decías ahorita, se podría armar una cuestión muy similar solo para temas de disidencia, de homosexualidades, etcétera, de todos estos temas. Se podría organizar algo, ¿no? Pensando en, como tú dices, en la difusión y que estos archivos y todo este conocimiento no se quede en casa de alguien o en un centro o en una oficina y guardado en cajitas. El conocimiento tiene que estar disponible para todos, tiene que ser democrático y, bueno, una gran opción ahora pues es tenerlos en línea. También yo ayer comentaba que afortunadamente en el CAMENA, en la UACM, el fondo I, que es el archivo donde está, el fondo donde está todo el archivo del colectivo Sol, es el más consultado y además que a nivel internacional, o sea, tenemos una cantidad impresionante de gente de otros países que no solamente consulta en línea, que han venido a ver el archivo y han salido muchas tesis de ahí. Y luego nos preguntan en dónde pueden encontrar más información y a veces no sabemos. Entonces yo creo que también sería bueno armar una red con todos estos, un directorio con todos estos archivos que ya existen, todas las posibilidades que hay, todo el material que está disponible y claro, en todos sus formatos, ¿no? Todo lo que presentó Pacho que tienen en el Chopo, la cuestión artística, pensando en la musical también, ¿no? En fin, hay un montón de material y un montón de trabajo que hacer. ¿Alguna pasión más? Bueno, que algún comentario. Yo quiero un pequeño comentario. Quisiera sobre los públicos, ¿no? Ok, Armando, ok. Con respecto a lo que dice Cristina, bueno, sí. Con respecto a lo que dice Cristina, mi preocupación sigue igual. Las tesis se quedan en gavetas. Y perdón, voy a hablar de mi experiencia. Guillermo Osorno, un gran periodista, toma como tema el Bar El 9, que mi querido Pacho, personaje fundamental, junto con Maldita Vecindad del Bar El 9. Y con toda esa experiencia y también con esa solidaridad, que se ha dicho mucho la palabra, pero ya no tan solo con la experiencia ni con la solidaridad, sino con todo el andamiaje profesional que tiene Guillermo Osorno y el gran respeto y trayectoria de analista político y periodista, hace Tengo que morir todas las noches. Este volumen
que habla sobre la vida de Onadiu, la vida del 9 y demás. Y lanzo este libro hace 6 años. Por fortuna, me toca que el comité editorial de todos escogen una de mis fotografías para la portada. Y el libro hoy día, a sus casi 6, 7 años de aparición, es el libro de temática gay, el segundo libro de temática gay con mayor número de ejemplares tirados en México. Después del Vampiro de la Colonia Roma, que tiene más de 40 años. Ahí está, bravo, ahí está, obviamente. Tengo que morir todas las noches. Hoy día tiene, gracias, muchas gracias, Macho, nuestro libro. Hoy tiene más de 100,000 ejemplares. 100,000 ejemplares. No es una tesis. Tiene más de 100 ejemplares vendidos así, en Gandhi y en montones de librerías. Eso hay que perseguir. Es muy difícil, pero aquí tenemos a dos baluartes importantes que nos pueden ayudar e indicar el camino. A Pacho, Chopo UNAM, Alfredo Matus, Galería Velasco, Secretaría de Cultura Federal, para no quedarnos así girando en nuestros propios pequeños círculos y en nuestra casa. Es una gran preocupación que yo tengo. Mi obra, desde el principio, nunca la manejé como una obra gay, sino como una obra de fotografía mexicana. Y por eso está en no sé qué cantidad de museos y no sé qué cantidad de colecciones, felizmente. Me gustaría hacer una pequeña reflexión. Si bien concuerdo con Cristina en la digitalización, no hay que dejar también que la digitalización lo sea todo, porque las plataformas y el mundo digital va cambiando también y hay que ir cambiando de plataforma en plataforma, y por eso la conservación de los documentos en papel, en tela, en plástico, en el formato que se hayan hecho los documentos es muy importante e imprescindible. De hecho, sabemos de historias de horror de personas que digitalizan sus archivos y tiran el archivo en papel, e inclusive pues podemos ver casos como la Universidad Autónoma de Zacatecas, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que han destruido sus acervos documentales o fonográficos, y que evidentemente tenemos que ir más allá de la digitalización, sino también evidentemente el dinero para la conservación, el resguardo. O sea, sí es un problema de presupuesto etiquetado, que evidentemente uno ve 50 millones a la Guardia Nacional y todo lo que ha bajado en cuestión de presupuesto para cultura y para conservación es terrible. ¿De qué nos van a servir más monumentos LGBT si la placa de los 41, por ejemplo, estuvo a punto de desaparecer porque le quitaron los tornillos? Porque evidentemente hay una, y hay que hablarlo, hay una mafia que está destruyendo los monumentos en bronce que hay en la ciudad y los está vendiendo como chatarra, y no hay una política pública para ello. Entonces necesitamos, que es algo que me gusta de este encuentro que estamos realizando entre Memórica, Camena, Archivos y Memorias y demás, que pongamos también estos puntos sobre las IES, ¿sí? Presupuesto, políticas públicas son imprescindibles, porque evidentemente pues este esfuerzo tiene que ser ese llamado de atención. Muchísimas gracias, Armando, por por este jaloneo que me ayudó así como que a despertar y decir, sí, es necesario. Alfredo, perdón. Sí, no, súper bien. Nada más quisiera comentar, porque estamos acostumbrados a que el gobierno subsidie muchos de los archivos también. Creo que hay una crítica a las comunidades
no tenemos esa cultura filantrópica. En México no hay organizaciones que puedan financiar proyectos de investigación, de acopio, y entonces dependemos nada más del gobierno para hacer estas asociaciones y darles vigencia. Creo que si queremos precisamente democratizar esta cuestión, es precisamente que todos nos incluyamos, y de la manera en que podemos hacer, no solo en el trabajo, con aportes. Muchas organizaciones no tienen esta figura y no pueden hacerse los recursos para continuar su trabajo. Y yo creo que Se te fue tu audio. El sonido. Tu micrófono, Alfredo, vuélvelo a conectar. ¿Quién más comenta? Creo que Alonso más que se te había apagado el micrófono, Alfredo. Oh, por favor. Nos quedamos en filantropía. Perdón. Pues bueno, es esa la idea, que solo tenemos que no solo ser incluyentes desde las instituciones, sino de las fundaciones también, ¿no? En México también la gente, por ejemplo, en las marchas, invierte mucho dinero en tantos bares y todo que están siendo cuestionados ahorita porque invierten en esas cosas y no, por ejemplo, en hacer investigación o acopio de su memoria, ¿no? Creo que eso es muy importante. La filantropía tiene que tener un toque también político y más activo, ¿no? Para también democratizar en otros niveles estos archivos. Bueno, no sé si hay otra participación ahorita de los ponentes de esto que estamos discutiendo. Creo que ya todos, bueno, pues ya creo que tampoco hay otras participaciones del público. Yo creo que con esto, si me lo permiten todos, entonces concluimos este conversatorio. ¿Alguien más puede todavía tener la palabra? Si no, entonces concluimos este conversatorio. ¿Les parece? Solamente invitarles a la siguiente mesa, que se dará a las 5 de la tarde, la memoria como un derecho humano, donde participará Juan Jacobo Hernández, Roxana Rodríguez Bravo y Adán Baltasar García Fajardo, moderados por Miguel Cano Román. Pues muchas gracias a todos los ponentes, Armando, Cristina, a Abraham, a Pacho, sobre todo, todos desde sus perspectivas están aportando sobre esta memoria histórica que sin la memoria las cosas se repiten otra vez. Entonces eso es muy importante y que estamos haciendo estas
conversatorios. A todos muchas gracias, al público sobre todo, porque precisamente ustedes aportan también con su tiempo y sobre todo con sus preguntas esta dinámica. A todos los organizadores también muchas gracias por ese tiempo de hacer la logística, que siempre hay muchas, de repente la tecnología, y luego yo hablando de cómo hablo, todavía estamos haciendo cosas así, pero lo importante es que las cosas se hagan tarde o temprano, y ya esto es un ejemplo de eso. Muchas gracias. ¿Algún anuncio todavía? Si quieres cerrar tú, Alonso, por favor. Bueno, pues agradecerles de nuevo a ti, Alfredo, a mi querido Armando, a mi querido Pacho, a Abraham Villavicencio, que tuvo que salir corriendo, y desde luego la aportación tan bella de mi querida Cristina Jiménez, que nos hace recordar la importancia también de la memoria en los monumentos, ¿no? Y ahora que se están resignificando mucho. Desde luego, mi agradecimiento a Camena y a Memórica, con quienes estamos haciendo estos conversatorios, y estamos, digamos, abriendo de puerta en puerta el closet de los archivos para que nos oremos y tengamos estos conversatorios que son tan necesarios para todas las partes. Conocernos, reconocernos, discutir, conversar y sobre todo caminar juntos. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias.